Hay decisiones políticas que se anuncian a bombo y platillo, pero hay otras que se toman en secreto, sin debate, sin explicación, sin que el Parlamento vote. Una mañana de marzo de 2022, España amaneció con un giro histórico en su política exterior, y no lo hizo público el gobierno español. Lo anunció el Gabinete Real de Marruecos a través de una carta de nuestro presidente en la que se reconocía el plan de autonomía marroquí para el territorio del Sáhara como la base más seria, realista y creíble. De golpe, España abandonaba 4 décadas de apoyo a la autodeterminación saharaui. Lo que hay es el propósito firme de contribuir a la superación para un conflicto enquistado hace medio siglo y sin perspectiva de resolución. España inició la colonización del Sáhara en 1884 y con los acuerdos de Madrid de 1975 se ponía fin a la ocupación española y se dejaba el territorio a merced de Marruecos. Más de 4 años después del apoyo español al plan marroquí, los efectos se acumulan. Estados Unidos, Francia y España respaldan a Marruecos. El Frente Polisario encaja golpe tras golpe en el plano diplomático. Y hace escasos días, en junio de 2026, Marruecos mata a 3 de sus miembros en un ataque cerca de la frontera. Entre los muertos, Lebib Mohamed Abdelaziz, hijo del histórico líder saharaui. Un golpe anímico, simbólico y político al mismo tiempo. La lupa de ABC. El Sáhara Occidental, el silencio de España y la presión de Marruecos. ¿Qué tal? Soy Pablo Rodríguez, redactor de podcast en ABC, y en este episodio de La Lupa vamos a intentar entender qué está pasando con el Sáhara Occidental, qué ganó o perdió España con su giro diplomático de 2022 y en qué encrucijada estratégica se encuentra hoy. Para eso cuento con Taleb Ali-Salem, activista saharaui, analista político y escritor. Taleb, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Encantado de estar contigo. Taleb, tú naciste en 1992 en los campamentos de refugiados saharauis. Llevas toda la vida viviendo este conflicto en primera persona. Para quien nos escucha y no tiene claro qué es el Sáhara Occidental, ¿cómo se lo explicarías? Bueno, yo creo que es importante entender que el Sáhara Occidental, el pueblo saharaui, no es, como suelo decir, un conflicto entre países árabes, ¿no? de los tantos que hay en el mundo, sino que es una cuestión que tiene una relación directa con este país, no solo en términos históricos, sino también en términos legales. El Sáhara Occidental fue conocido como Sáhara Español. El primer registro que se hizo en las Naciones Unidas se registró como Sáhara Español. No solo era una colonia, sino era una provincia, la provincia 53 del Reino de España, ¿no? En 1975 España decide abandonar el territorio del Sáhara Occidental, presionado por Estados Unidos y Francia para que se lo entregue a Marruecos, y en vez de descolonizar el territorio, lo que hace es una entrega vergonzosa a Marruecos en lo que se conoció como Marcha Verde. Desde entonces, mi pueblo inició una lucha por la descolonización que continúa hasta hoy en día, 50 años después. A principios de este mes, Marruecos mató a 3 miembros del Frente Polisario cerca de la frontera. Uno de ellos era Lebib Mohamed Abdelaziz, hijo del histórico líder saharaui. ¿En qué situación está ahora mismo el Frente Polisario? Hay una guerra abierta de la que se habla muy poco, lamentablemente, especialmente en España, que, como digo, tiene una relación directa con este conflicto, ¿no? Hay una guerra desde el año 2020, después de que Marruecos bombardease a un grupo de civiles que se manifestaba en el sur del Sáhara Occidental. El Frente Polisario anunció el 13 de noviembre de 2020 el fin del alto al fuego firmado con Marruecos en el 91 y que se volvía a la lucha armada. Es una guerra de baja intensidad, pero es una guerra donde desde hace 6 años Marruecos no ha dejado de utilizar drones para bombardear no solo a militares, sino también a civiles saharauis en las zonas del Sáhara Occidental que están bajo control del Frente Polisario. La Constitución de Marruecos no menciona fronteras y desde su gobierno están reivindicando el concepto del Gran Marruecos, que incluiría el Sáhara, territorio de otros países africanos, Ceuta, Melilla e incluso las Islas Canarias. Esta estrategia la inició el rey Hassan II. Estas son las declaraciones del rey Hassan llamando a la Marcha Verde, donde 350.000 civiles con unidades militares camufladas marcharon hacia el Sáhara para expulsar a España del territorio. Taleb, ¿qué objetivo tiene Marruecos y cómo contribuye a ello asumir la propiedad del Sáhara? Me parece muy interesante que traigas esta pregunta porque Marruecos es uno de los pocos países del mundo, por no decir el único, que su constitución no establece fronteras, sino que habla de lo que se conoce o lo que pone exactamente, literalmente, la constitución marroquí como el hudud al-haqqa, que significa las verdaderas fronteras. Y en esas verdaderas fronteras no solo entra el territorio del Sáhara Occidental, sino que entra prácticamente la mitad de Argelia, toda Mauritania, el norte de Mali, y entra también Ceuta y Melilla y las Islas Canarias, ¿no? Marruecos, sus políticos, su estrategia siempre ha trabajado con calma, pero con este objetivo de materializar y llevar a la realidad el Gran Marruecos. Y yo creo que esto es una amenaza directa para todos los vecinos de Marruecos, y creo que Argelia y Mauritania han sabido entender muy bien que ese expansionismo les amenaza, por eso han reconocido oficialmente la República Saharaui como un Estado
que les separa de Marruecos porque entendieron que es la única forma de frenar ese expansionismo marroquí. Lamentablemente, desde España lo que vemos es todo lo contrario. Vemos que se le reconoce a Marruecos cierta soberanía sobre el Sáhara Occidental, abriendo las puertas a que Marruecos mañana reclame territorio español como Ceuta, Melilla o incluso Canarias. ¿Tú crees que las autoridades españolas de verdad no tienen claro cuál es la estrategia de Marruecos o no entienden ese expansionismo? Bueno, cuando hablamos de las autoridades españolas tenemos que entrar en un análisis quizás mucho más profundo, ¿no? No voy a hacer yo este análisis, pero yo creo que los organismos del Estado encargados de hacer estos informes, organismos tanto militares o de inteligencia, llevan años advirtiendo al gobierno sobre estos deseos expansionistas marroquíes. El último casi conflicto armado que ha tenido el Estado español en 2002 ha sido con Marruecos, cuando se intentó invadir el islote de Perejil. Y yo siempre he afirmado, y también hay indicios que lo afirman, que el objetivo de Marruecos no era hacerse con ese islote de Perejil, sino que era una forma de testear, ¿no? O probar cuál iba a ser la respuesta española. Si no hubiese sido como si fue esa respuesta, yo creo que habrían ido directos por Ceuta y Melilla, por lo cual los gobiernos conocen esa política expansionista marroquí, la conocen todos los órganos, pero lamentablemente los políticos no actúan en consecuencia. La ocupación española comenzó en 1884 y, como tú bien has dicho, el Sáhara llegó a ser una provincia española más. Es por esto que España tiene una responsabilidad especial en la situación y la ONU todavía la reconoce como la potencia administradora del territorio. Hasta marzo de 2022, España defendió el derecho de autodeterminación del territorio hasta que de repente cambió de posición, algo que sorprendió a todos. ¿Era algo esperado por el pueblo y las autoridades saharauis? Bueno, yo creo que en cierto modo no, porque incluso 2 semanas antes el rey Juan Carlos Franco se estaba muriendo, era un contexto bastante difícil. En España no sabían a qué se iban a enfrentar, ¿no? Y en aquel entonces todo apuntaba a que el rey Juan Carlos iba a ser el nuevo jefe del Estado, ¿no? 2 semanas antes de la Marcha Verde había visitado el Sáhara Occidental y incluso está grabado y publicado por ahí un famoso discurso del rey ante los saharauis, ante los jefes de las tribus saharauis, donde les decía: España cumplirá con sus compromisos y entregará la soberanía al pueblo del Sáhara Occidental, ¿no? Cumplirá sus compromisos y protegerá los legítimos derechos de la población civil saharaui. 2 semanas después, lamentablemente, fuimos traicionados, ¿no? Por lo cual yo creo que no esperábamos eso, y quizás es una de las cosas o de las heridas que más duelen al pueblo saharaui, esa traición. Tengo que decir, no por parte del pueblo, sino por parte de los políticos españoles. ¿Y el giro diplomático de 2022 se esperaba? Hace unas horas, la Casa Real marroquí, el Ministerio de Exteriores de ese país y la Presidencia del Gobierno de España hemos publicado 3 comunicados que reflejan el inicio de una nueva etapa en la relación entre ambos países. Muy bien traído esto, porque yo siempre he escuchado, llevo muchísimos años hablando de esta cuestión, he estado en platos de televisión, he estado dando conferencias y demás, y me he encontrado con personalidades intelectuales, incluso diplomáticos con mucha trayectoria españoles, y ellos siempre me justificaron que esa entrega se produjo porque España vivía un momento muy difícil y no estaba para iniciar una guerra con Marruecos en 1975. Tenía que centrarse en su propio Estado y en ver hacia dónde se iba a encaminar el Estado después de la muerte de Franco. Y hasta cierto punto yo esto lo puedo entender. Yo creo que la gran pregunta que nos hacemos todos es: la España democrática, estable económicamente, estable políticamente, estable socialmente, la España del 2022, la España de la actualidad, ¿qué es lo que lleva a un gobierno a volver a entregar el Sáhara Occidental a Marruecos? En entrevistas previas has descrito una estrategia marroquí muy sofisticada para presionar a España. Has hablado de 2 palancas muy concretas. ¿Cómo funciona ese mecanismo, Taleb? Bueno, Marruecos tiene varias herramientas para presionar a España, y no solo a España, también lo utiliza contra otros gobiernos europeos. Pero centrándonos en España, existen 2, que es primero la inmigración. Utiliza la inmigración como una forma de presión política directa. Marruecos o Royal Air Maroc, que es la línea aérea marroquí, tiene vuelos muy baratos con países en África que sufren guerras o que sufren hambruna. Facilita la llegada de personas que desean llegar a Europa, facilita su llegada a Marruecos. Los va concentrando en distintos puntos de Marruecos, especialmente en el norte, en bosques, en campos. Y en el momento que quieren presionar a España, lo que hacen es abrir las fronteras y lanzar pateras con estos inmigrantes, como hemos visto en el pasado, ¿no? La otra vía es el tema de la información y en lo que se conoce como materia de lucha contra el terrorismo, ¿no? Los servicios de inteligencia marroquíes ofrecen información muy válida de los movimientos de estos grupos o de ciertas personas radicales dentro de España, porque Marruecos tiene muy buenas fuentes, digamos, dentro de las mezquitas, que en su mayoría son controladas por marroquíes, y eso es muy importante para el CNI. Marruecos amenaza también, cuando quiere presionar a España, con cortar ese flujo de información que llega a los servicios de inteligencia españoles sobre ciertos grupos o ciertas personas radicalizadas, ¿no? Digamos
que estas son las dos principales vías, pero luego existen muchas otras, como el espionaje que hemos visto con Pegasus u otros métodos, como el tráfico de drogas o como incluso la compra de voluntades de ciertos políticos. Además, el giro español no solo provocó tensiones con el pueblo saharaui, sino también con Argelia, que había sido aliado natural de España durante años en la región. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo España en esa zona del Magreb? Bueno, tenemos que entender aquí que Argelia jamás ha utilizado, y esto no lo digo porque los campamentos saharauis se establezcan en Argelia, porque Argelia haya ayudado al pueblo saharaui. Yo creo que siendo completamente coherentes y haciendo un análisis completamente limpio, sin posicionamientos, vemos que Argelia jamás ha recibido un solo euro por parte de la Unión Europea en lo que se conoce como ayudas para luchar contra la inmigración ilegal. Vemos que Argelia jamás ha utilizado la inmigración como hoja de presión política y vemos que lo único que llega de Argelia, o lo que ha llegado de Argelia en los últimos 30 o 40 años es gas natural argelino. Llegó en algún momento a proveer a España del 60% del gas que se utiliza en España, ¿no? Mientras lo que llega de Marruecos pues es todo lo que vemos, tráfico de drogas, espionaje, chantaje, inmigración y demás, ¿no? Entonces el gobierno español, en un momento donde nadie entendía por qué, en un momento donde había déficit porque dejó de llegar gas ruso por la crisis de Ucrania, y donde todo el mundo pensaba que se iba a reforzar la alianza de España con Argelia para proveer a España de más gas, incluso para que España provea al resto de Europa de ese gas argelino que llega a través de los gasoductos ya construidos con Argelia. Vemos que el gobierno español toma esta decisión de apoyar a Marruecos en su ocupación del Sáhara Occidental y se distancia de Argelia, un posicionamiento que ha enfadado mucho al gobierno argelino. Poco a poco están volviendo las relaciones, pero nada tienen que ver con cómo estaban antes del 2022. El Sáhara es uno de los temas que está uniendo a toda la oposición, desde el PP y Vox hasta Podemos e incluso Sumar, socio del gobierno de coalición. Hay una cuestión que nos sorprende mucho aquí en España. El único partido que defiende la posición marroquí oficialmente es el PSOE. ¿Qué explicación tiene que el PSOE apoye las decisiones de Marruecos? Llevo muchísimos años aquí y yo creo que conozco muy bien también la política interna española, conozco todas las sensibilidades, todos los enfrentamientos, y me parece brutal que una de las pocas cosas sobre las que hay consenso, desde la parte más conservadora hasta la parte más progresista, pasando por nacionalistas, es la cuestión saharaui. Hables con quien hables, notas un cierto cariño, notas solidaridad, notas respeto, notas incluso hermandad, ¿no? Y es algo que he notado, como te digo, tanto por la parte de grupos o de gente muy conservadora como gente muy progresista, ¿no? Pero esto no se manifiesta en términos políticos. Especialmente vemos que dentro del Partido Socialista se toma una política ya no solo pro-marroquí, sino abiertamente anti-saharaui. Y esto es muy grave. ¿Qué explicación le damos? Pues bueno, todo lo que he dicho anteriormente de los métodos de presión, pero aquí también añadiría un elemento muy importante que comienza desde Felipe González, pasando por Zapatero y actualmente Pedro Sánchez, muchísimos ministros de eurodiputados del Partido Socialista, que tienen una relación muy cercana al poder político y también económico en Marruecos, y hasta ahí puedo leer. Si el reconocimiento del Estado de Palestina es urgente, lo es aún más que exista un pueblo palestino en el Estado que pretendemos reconocer. Si bien en el conflicto palestino Pedro Sánchez se ha posicionado en contra de la ocupación israelí, respecto al Sáhara no. El líder del Frente Polisario lo acusó de aplicar una doble vara de medir en materia de derechos humanos en una entrevista que dio recientemente en ABC. ¿Por qué crees que Sánchez tiene opiniones distintas en dos conflictos con circunstancias similares? Porque no parte de un posicionamiento honesto, parte de un interés personal. Y yo creo que en el ejemplo que acabas de poner está la mayor prueba, ¿no? Si tú partes de defender los derechos humanos, el derecho a la autodeterminación, la legalidad internacional, deberías defender la misma posición en Palestina que para el Sáhara Occidental, que también sufre una ocupación ilegal, sufre bombardeos y sufre lo que es un genocidio por parte del gobierno marroquí. Pero cuando vemos que Pedro Sánchez apoya para Palestina una cosa y para el Sáhara la opuesta, esto yo creo que indica manifiestamente que lo que es la política que siempre ha aplicado Sánchez en esa estrategia de juego sucio, lo que intenta es capitalizar una simpatía internacional que hay con la causa palestina y posicionarse como ese líder occidental progresista que apoya a los oprimidos, a los bombardeados, a los ocupados, mientras que cuando ponemos la mirada en el Sáhara Occidental vemos que su posicionamiento es apoyar al que ocupa, al que masacra, al que maltrata, al que humilla y al que saquea al territorio del Sáhara Occidental. Vamos a remontarnos a mayo de 2021. Durante la crisis migratoria en Ceuta, el gobierno anunció que el móvil de Sánchez fue infectado con Pegasus. 2 meses después, Marruecos anunció el giro español sobre el Sáhara. ¿Hasta qué punto se puede asegurar que estos dos eventos, el caso Pegasus y el cambio de posición del gobierno, tienen algún tipo de relación entre sí?
Personalmente pienso que eso fue quizás la gota que colmó el vaso. Ya había presiones por parte del lobby marroquí dentro y fuera de España sobre el gobierno de Sánchez para tomar ese posicionamiento. Ya había movimientos por parte de Zapatero, que había viajado a Marruecos varias veces a dar conferencias, como siempre he dicho, conferencias que se pagan muy bien, pero no sabemos a través de qué paraíso fiscal las cobra Zapatero. Y en esas conferencias Zapatero hacía ruedas de prensa donde decía que el gobierno español tenía que apoyar la autonomía del Sáhara bajo soberanía marroquí y demás. Y sabíamos también que había hecho movimientos internos para presionar al gobierno de Sánchez. Yo creo que también luego hubo varios episodios de envío masivo de inmigrantes, hubo también algún episodio con aumentar el flujo de tráfico de drogas en el estrecho de Gibraltar y luego ya llegó Pegasus, ¿no? Entonces yo creo que todos estos elementos juntos quizás podrían dar respuesta a ese giro, ¿no? Bueno, hablando de ese giro, Sánchez destituyó a la que era ministra de Exteriores en su segunda legislatura, González Laya, en mitad de una crisis diplomática con Marruecos. Esta había acogido al líder del Frente Polisario, que estaba enfermo en España, y se negaba a reconocer el plan marroquí para el Sáhara. El Sáhara es una política de Estado, subrayo de Estado, y por eso es constante. No la ha cambiado, no ha cambiado este gobierno esta política, y francamente no la va a cambiar por una sencilla razón, porque está anclada en principios irrenunciables. ¿Qué grado de influencia consideras que pudo tener Marruecos en esa decisión? Pero sobre todo, en las políticas del gobierno de España. Total y absoluta. O sea, gobiernos llevaba años reclamando que la persona que esté al frente de Exteriores en España sea una persona no solo cercana a las posiciones de Marruecos, sino cercana quizás incluso a las órdenes de Marruecos, ¿no? Yo no voy a entrar mucho en este tema, pero el actual ministro de Exteriores tenemos que entender que antiguamente estaba posicionado al frente de la embajada en París. Su mujer o su exmujer es consejera para el Eliseo francés y es muy cercana, según se ha publicado en la prensa francesa, muy cercana a los círculos de poder en Marruecos. Entonces yo creo que solo tenemos que unir fichas para entender, ¿no? Yo creo que Marruecos ha tenido todo que ver, ¿no? Porque también, si recuerdas, una de las primeras decisiones que tomó Álvarez al llegar al poder fue viajar a Marruecos y fue empezar a abrir el camino a ese reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, que yo creo que ya estaba pactado y hablado con Álvarez, y creo que las presiones sobre el gobierno de Sánchez para destituir a la ministra Laya dieron resultado, y esto no lo estamos diciendo nosotros desde una ideología o una idea conspiranoica, sino que el propio Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno, justo al salir del gobierno, dio una entrevista donde reconoció que una potencia extranjera ordenó la destitución de Laya y la colocación de Álvarez al frente de Exteriores. ¿Tú crees que si el PP llegara a la Moncloa, habría alguna posibilidad de que España volviera a cambiar su posición sobre el Sáhara? No tengo muchas esperanzas. Marruecos y los servicios de inteligencia marroquíes, la política, la estrategia marroquí ha sido muy inteligente a lo largo de estos años y sabe que en España puede haber cambios de gobierno, por lo cual tiene métodos de presión, tiene personas que trabajan para ellos dentro del Partido Socialista, pero también tiene métodos de presión que yo creo que activará contra el Partido Popular. Todas las declaraciones, tengo que decir, de Feijóo, las que da a la prensa en lo que respecta a esta cuestión, siempre dice que España debe de posicionarse no apoyando al pueblo saharaui ni iniciando ese proceso de descolonización ni asumiendo su responsabilidad histórica. No esperamos nada de eso, sino que posicionándose con lo que dice la legalidad internacional, que es un territorio pendiente de descolonización y hay que descolonizarlo a través de un referéndum, que es la posición de la mayoría de países del mundo, ¿no? Entonces Feijóo ha dicho que España tiene que estar en esa posición y yo espero que cumplan, ¿no? Pero bueno, ya sabes que una cosa es lo que se promete y otra lo que se hace. ¿Qué viene ahora para el pueblo saharaui? Bueno, viene una época bastante difícil. Yo creo que a nivel internacional vivimos un momento donde nos hemos alejado completamente de la legalidad internacional, de ese decoro que había existido antes, ese marco de respeto a los derechos humanos, aunque sea mínimo, aunque se ha actuado. Pero ahora ya nos encontramos en un proceso de realpolitik donde la imposición, los intereses es lo que vemos que se está aplicando en el panorama geopolítico internacional, pero también yo lo que veo es mucha resistencia, ¿no? Yo creo que sabremos surfear esta ola y creo que tarde o temprano, más tarde o más temprano, el pueblo saharaui llegará a materializar eso que tanto anhela, que es su libertad e independencia. Última pregunta, ¿y sobre la ONU? ¿Crees que la ONU puede hacer cambiar la situación? La ONU puede hacer cambiar la situación, otra cosa es que quiera. Creo que no existe voluntad real, ni la ONU, y ha quedado muy demostrado, tiene las herramientas ni la capacidad para solucionar nada, no solo en el Sáhara Occidental, sino que hemos visto en todos los conflictos internacionales, la ONU ha demostrado que es completamente inútil. Muchas gracias por acompañarnos durante esta charla, Taleb. Ha sido un placer. Gracias a ti. El pueblo saharaui lleva más de 50 años esperando. Espera en campamentos de refugiados. Espera resoluciones de la ONU que no se ejecutan. Espera que el mundo recuerde que existe.
Este mes perdió a uno de los jóvenes llamados a liderar su futuro. Y España, el país que históricamente tuvo más responsabilidad sobre su destino, está instalado en el silencio institucional. La pregunta que queda en el aire es si España puede permitirse seguir mirando hacia otro lado. Soy Pablo Rodríguez y ha sido un placer estar con vosotros en esta nueva entrega de La Lupa de ABC. Muchas gracias por escuchar. Puedes encontrar más programas de ABC en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.